un adagio, me gustan los adagios. Vale más tarde que nunca. Toda Rabá, torno con ustedes un poco barridos, llegamos cuando jugamos béisbol. Por eso me oigo un poquito agitadito. Pero toda Rabá por su paciencia y sin más preámbulos, porque allí pues hay 15 minutos de distancia. Espero que no se hayan desesperado y hayan cambiado de canal. Sigan por su estación favorita, XEQ o Radio Romance. Y bueno, pues entonces, al grano. Yo les prometí, y discúlpenme porque sí estoy un poquito agitadito, ¿verdad, Ana? No quisiste mandarle saludos, y te está escuchando, ¿eh? ¿Le tienes miedo al micrófono? Déjame decirte que yo también. Prometí que íbamos a dar, piense que me ha dado satisfacción, porque anoche todavía me decía una dama, andaba con su hijo, que acerca del el Tribunal Celestial, la Corte Celestial le interesa ese tema, porque no es muy de boga, no es muy que se pretenda, se enfoca como que embona en política humana, pero es superior en la política celestial. Si usted me acepta que le incluye ese adjetivo, sí existen las cortes, ya di los pormenores, no voy a ser repetitivo, voy a ir al grano con respecto a cómo decide la Corte Celestial, para que usted se dé una idea de que a veces lo que se nos puede venir encima en la vida, a usted o a mí, a alguien de su familia, a alguien de mi familia, es por decisión de la Corte Celestial. Entonces hay un mecanismo, así como lo hay aquí en la tierra. Aquí en la tierra, pues claro, el mecanismo es la corrupción, ¿no? A través del dinero, de una influencia, de un palancazo, etc. Allá no funciona así. Allá el modo es gratuito. Y a eso es a lo que vamos a llegar. Bien, dicho lo anterior, recuérdense que le traigo un par de casos. No me va a dar tiempo los dos casos, pero yo le prometí que aunque sea uno, vamos a comenzar con un rey. Les di un pormenor acerca de un rey que se llamaba Belsasar. Este rey fue el sucesor del imperio babilónico. Su padre era el rey Nabucodonosor, del cual hemos hablado muchas veces, el de la estatua gigantesca, que acuérdense que eso está ahí todavía pendiente, porque lo de la estatua es un asunto profético del pasado, que abarca el pasado, abarca este presente, pero sobre todo abarca la revelación en vivo y a todo color, cómo van a ser los acontecimientos en el planeta Tierra y en todas las naciones del mundo. En esa estatua está esa revelación. Bien, en su momento voy a tomarlo de esa estatua, que es una revelación que en sueños se le dio a Nabucodonosor, y que el profeta Daniel le descifró esos acontecimientos proféticos a los que me he referido, etcétera, etcétera. Entonces, por la edad muere Nabucodonosor. Por cierto, se fue salvo porque al final creyó. Les di un pormenor de cómo fue que creyó. Y entonces este sucesor, su hijo Belsasar, cometió un error, una transgresión que se llama la transgresión o el pecado de profanación, la transgresión de haber profanado algo que era sagrado, que era sacro. El primer templo construido por Salomón fue destruido por su padre Nabucodonosor, y eso porque la Corte Celestial determinó en el juicio contra Israel, el pueblo elegido. La Corte Celestial ahí ya entra en función, ahí entró en función la Corte Celestial, y determinó un castigo de 70 años que el Creador asignó ese castigo.
Pero es que el castigo, hay que entender lo siguiente, el castigo no es nada más así, como un dictador, ¿verdad?, que ya determinó un juicio y irreversible. No, aquí el creador, el Padre, el Abacadosh, determina por una transgresión, determina lo que el castigo correspondiente o vamos a decir la enseñanza correspondiente para que aprenda esa persona, esa familia, ese pueblo, esa nación, etcétera, etcétera. Pero para llegar a la determinación viene un juzgamiento a través de la corte celestial. Y entonces, en este caso, para el pueblo de Israel, la corte celestial encontró que había elementos suficientes para que el juicio de castigo o de aleccionamiento para el pueblo de Israel era de 70 años ese castigo en un exilio a Babilonia. Ok, se concretó, la historia lo marca, etc. Pero el rey Nabucodonosor, como todos los conquistadores, saquean el pueblo, se llevan las mujeres, doncellas, niños, a los hombres como esclavos, etcétera, como soldados también, etcétera. Okay. Pero también se llevan las reliquias, y se llevaron las reliquias del primer templo de Salomón, las copas de oro, la menorá de oro, y todos los elementos de oro consagrados al templo, consagrados al Rey del universo. Y entonces, pues eso tiene que ser respetado. Nabucodonosor entendió ese secreto y lo tuvo allí como trofeos de guerra, pero no cometiendo ningún sacrilegio, ni de venderlo, ni de tomar en las copas. Pero este hombre, el hijo de él, Belsasar, profanó el asunto y en una borrachera con sus séquitos, ¿verdad?, y las concubinas también estuvieron ahí, porque esas fiestas en Medio Oriente son de varios días, varias noches, ¿verdad? Entonces ya en estado de ebriedad se le hizo fácil ordenar que trajeran las copas de oro y los elementos para comer y tomar allí las concubinas, los ya ebrios, todos ellos, con malas palabras, etcétera. Y eso es sacro, eso fue consagrado al Altísimo, eso es muy delicado. Tal vez no se entienda así, porque pues ya uno que tiene estas experiencias sabe que es muy delicado, porque se profana algo que es sacro, que es sagrado, y ese elemento sagrado está inmanente, no importa que pasen tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se determinó de por sí este muchacho ya andaba mal. Ya la corte celestial había tomado nota de las quejas que los ángeles llevaban al cielo, de las injusticias que estaba cometiendo, no estaba gobernando al nivel de su padre en el aspecto social, etcétera. Se corrompió el muchacho, bueno, y ahí estuvo la demostración de la corrupción interna de este joven, de tal manera que he explicado, y usted se da una idea de cómo profanó el equipo sagrado del primer templo construido por Salomón. Muy bien. ¿Qué cosa fue? ¿Cuál fue la reacción del cielo para castigar, para amonestar y para disciplinar a este joven? Bueno, pues, ¿recuerda usted que le hice una alusión? Es que parece de película todo esto, caray, hombre. Yo siempre he creído que el Altísimo inspira, por eso me gustó tanto la cinematografía, porque permite que haya elementos que son de película, como solemos decir, con tecnología, etcétera, efectos especiales, sí, pero es que para proyectar nuestra mente a algo que a futuro va a pasar, que escapa nuestra capacidad de análisis, pero que sin embargo va a suceder, y entonces prepara nuestro estado de conciencia. Oiga, en la película de los locos Adams salían los famosos, una mano
caminaba con los dedos, ¿sí recuerda usted? ¿Sí vio esa película? Bueno, pues así se apareció de pronto, flotando en el aire una mano. Y yo me imagino, y estoy haciéndolo aquí, mira Dana cómo estoy, apuñé mi mano, ¿no? Y ahí está el dedo, escribiendo en la pared de caliza, la pared de enfrente, que tenía el rey como rey, ¿no? Viéndolo así como una pantalla. Y todos ellos vieron la mano flotando y el dedo escribiendo. Imagínense la escena de película. Por eso le hice una comparación, mala comparación tal vez con la película de los Locos Adams, con el famoso Dedos, que tenía vida, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Muy bien. La realidad de esta situación mística tan profunda, tan elevada, que vino del cielo mismo, ¿verdad? ¿Qué cosa fue lo que escribió la mano en la pared encalada? Y que hizo palidecer al rey, se le bajó la borrachera, todos ellos tuvieron miedo. Pues imagínense, daría miedo ahorita ver algo así con la tecnología, el avance que hay y tanto raciocinio intelectual, buscarle una explicación a esto. Pues no, hace, 2000, 3000, hace casi 4000 años que sucedió esto. Fue por el año, como el año 583 antes de la era común, antes de Cristo. Así que sí, 2023 más 500, 600, sí, casi más de 3000 años. Esto de la mano que apareció escribiendo lo siguiente. Y decía, Mene Tekel Upasin Pérez. De nuevo, Mene Tekel Upasin Pérez. Traducido a nuestro idioma y a otros idiomas también, al inglés, al alemán, al ruso, quiere decir lo mismo que usted va a escuchar en nuestro idioma, lo que significa Mene Tekel Upasin Pérez. Contó Dios, el Creador, tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino, por lo tanto, ha sido roto y dado a los medos y a los persos. ¿Se da cuenta? Esa fue la sentencia, se la dictaron, se la escribieron a este rey Belsasar. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y le fue dado a los persas y le será dado a los medos y a los persas. Bien, el análisis, donde aparece aquí en escena y sigue apareciendo en cada determinación que hay, porque esto sigue vigente, no piense usted que nada más fue para el Antiguo Testamento. La corte celestial sigue vigente actualmente, seguirá vigente para el reino milenial, y hasta ahí te puedo contestar. No tengo respuesta si seguirá la misma vigencia para la eternidad. Ahí no me meto porque ahí no tengo referencias bíblicas, pero sí puedo emitir una opinión. Pienso que sí va a seguir existiendo el tribunal celestial. ¿Saben por qué? ¿En qué me estoy basando? Porque antes de que viniera la primera caída no fue en Edén. La primera caída fue celestial con Lucifer, ya lo he explicado otras veces. Entonces, existía el tribunal celestial, la corte celestial que determinó las transgresiones de Lucifer, y por eso Ezequiel proclamó en la sentencia de la corte celestial. Y ya, bueno, pues viene la... Yo me estoy desviando un poquito, pero Ezequiel relata acerca de él, de Lucifer, y le dice, así a grosso modo, le dice, creado fuiste, ¿cómo fuiste a caber tú, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que estabas operando bien la confianza del Rey del Universo, de nuestro Abacados,
estabas operando bien, sin embargo subió maldad en tu corazón y fuiste encontrado culpable cuando el tribunal, cuando lo celestial se dio cuenta que la maldad había entrado a tu corazón y empezaste a hacer lo malo. Y ahí viene el relato de lo que empezó a hacer, de tal manera que corrompió a la tercera parte de los ángeles. Esa fue la primera que hizo. Entonces sí, ya era eternidad ahí, ya era la eternidad. Así que sí debe de continuar y va a continuar el tribunal celestial. Así que me desdigo un poquito, porque yo dije que no sabía, pero no, es que no me acordaba pues de la decisión que el tribunal le tomó a este arcángel rebelde, y que en esa conflagración cósmica que hubo, que demoró miles de años esta guerra cósmica, y hasta que fue derrotado, por supuesto. Y vino la venganza, provocando la caída en Edén, y nos perjudicó a usted y a mí, a mi familia, a tu familia, porque mientras estemos en esta carne es terrible, y entonces siguen los juicios de la corte celestial para nosotros como seres humanos. Ahora, el discernimiento de la corte celestial, conforme a esta declaración. Cuando dice contó Dios tu reino y le ha puesto fin, tú puedes decir, bueno, entonces ahí Dios se terminó directamente. Me está diciendo este comunicador, Tomás Ron, que la corte interviene, pero pues ahí está en la escritura diciendo que el Creador le ha puesto fin al reino de Belsasar. Sí, correcto. Pero esa declaración es en base al análisis que el tribunal, o sea, la investigación, las pruebas, etcétera. Y entonces, porque Dios no es un dictador, esto tenía que pasar por la corte. ¿Cómo te lo compruebo? Porque aquí, después cuando dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, luego que sigue, pesado ha sido en balanza. ¿Te acuerdas que te dije de una alusión que hay de una balanza, como para dar una idea de cómo la actividad humana individual, la colectiva, la de una comarca, la de un estado, la de un ayuntamiento, de un municipio, pero también de un reino, o sea, de una nación, es pesada. Creen que se van a escapar, esos de cuello blanco, creen que se van a escapar, por favor. Es terrible lo que espera. Eso está ya registrado, determinado, ya está escrito, hay libros especiales donde se registra todo eso. Lo que pasa es que el juzgamiento es diferente. Aquí el juzgamiento era porque ya se había acabado la capacidad de este imperio, ya se había agotado su tiempo, el tiempo asignado, y lo agotó Belsasar. Si Belsasar hubiera seguido la línea de su padre, de todos modos iba a llegar a un final el imperio babilónico, pero tal vez le hubiera tocado a su nieto, etc. Entonces, cuando dice que pesado ha sido en balanza, el accionar de este rey Belsasar en la contabilidad, en el peso de esa balanza, dice, y fuiste hallado falto. Quiere decir que se inclinó más la actividad que él desarrolló como rey, como ser humano, le ganó al otro fiel de la balanza, le ganó, y había más peso de maldad. Y hasta ahí culminó, vino la sentencia, y dice, en el peso de tu actividad humana fuiste hallado falto. Por lo tanto, el veredicto es que tu reino ha sido roto y le es dado
al enemigo que te va a invadir dentro de poco tiempo. Y ahí está la historia. Usted puede comprobar en la historia universal acerca de quién fue el sucesor del imperio babilónico. Y el sucesor del imperio babilónico y de este rey Belsasar fue nada menos que los medos y los persas comandados por Ciro el Grande. Esta es la historia. Y Ciro el Grande trajo la misión, fue el medio para que al cumplirse los 70 años de lo que había determinado la corte celestial, bueno, lo determinó el Creador, pero la corte celestial, en el análisis de las pruebas de las transgresiones del reino de Israel, avaló, dio el martillazo. Sí, la sentencia es de que Israel sea exiliado, sea tomado preso, que destruyan el templo por sus diversas transgresiones para que sufran y se los lleven a Babilonia para que aprendan la lección. Eso lo determinó la corte celestial. Le dio el visto bueno a lo que el Padre ya había, como juez, ya había determinado. Entonces, es igual, fue igual, pues, y sigue y va a seguir siendo igual el mismo sistema de ley conforme a la justicia verdadera, porque ahí, repito, no hay palancazos, no hay bille para comparar la corte celestial, no, es imposible. Es una rectitud y una lealtad a prueba de lo que sea. Que hay quienes se rebelan en lo celestial, por supuesto, la tercera parte de los ángeles que estuvieron al servicio del Creador millones de años, pero como los influenció porque los tenía bajo su mando Lucifer, bueno, pues les ganó la idolatría, lo vieron como un gran ser, ¿verdad? Que tenía un potencial como para ser Dios también, y dijeron, nos la vamos a jugar y te vamos a seguir. Y ahorita están hechos demonios y van a perecer después del milenio. Bien, pues espero que esta parte les haya dejado un entendimiento, más o menos. Trato de hacerme explicar porque no es fácil. Entonces ya Ciro el Grande trajo la misión, ¿verdad? Y ya Ciro le dejó el encargo a su sucesor Darío, y Darío después con su sucesor, que fue Jerjes, que fue el nieto de Ciro, fue el que culminó el retorno de los judíos a Medio Oriente, donde están ahorita actualmente enclavados. Están enclavados y están clavados en una guerra terrible, y de esto me paso pues a decirles acerca de esta terrible guerra, ¿verdad? Y entonces de este tema de la corte celestial, que espero que haya quedado con una claridad que a usted le permita tener un vislumbre de lo que va a suceder con tu vida y con mi vida, con todos nosotros. No escapa nadie, ¿eh? Alguien diga, pues que yo no creo, bueno, pues eso es un problemón muy grande, eso no va a cambiar la secuencia. La misma corte no va a determinar, y el Creador menos. No van a determinar, oye, ya se fijaron ustedes, mira, allá en ese país y allá en aquella cultura, y mira que ellos no creen en nosotros, que existimos, ni que hay leyes. No, pues a ver, arrancan las hojas de sus obras. Entonces, si no creen, pues no los vamos a juzgar. Es absurdo, totalmente absurdo. Aquí nadie escapamos. Por eso es que conviene que cuidemos nuestro accionar. Conviene que cuidemos nuestro accionar. Y a veces tenemos que ser sabios e inteligentes para que las personas que nos han ofendido, para que no perdamos la bendición y el shalom, tenemos que ingeniarnos la manera de que ya no rozar con esa persona, ya no tener, ya de lejitos te ves más bonito, ¿no? Entonces, que el Altísimo nos ilumine para no caer en eso, de no tener nada que ver, que ser fraternos con todos, no entenderle, como ya lo he dicho, y la Escritura lo recomienda, tenderle la mano mientras se pueda a alguien
sin que nos comprometamos a que nos dejen colgados con algo, ¿verdad? Y eso nos va a mortificar mucho y nos va a robar la paz. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está, pues, esa aportación. Hay otra más, si el Altísimo lo permite, la siguiente semana. También es de un rey, pero ese es de un rey del pueblo de Israel. Y si esto te da un vislumbre de cómo funciona la corte celestial, este otro relato de este rey que se llamaba Acab, que se casó con por cierto, con una reina bruja. La Biblia lo describe que era hermosa esta mujer, pero era una bruja. Una mujer sirofenicia, me parece. Sí, era sirofenicia. Pagana, adoradora de un dios llamado Baal. Y de la reina del cielo de aquel tiempo que se llamaba Semiramis. Entonces, ese relato todavía te va a dejar una claridad mejor. Digo mejor porque lo que yo te relaté, eso está en la escritura. Y lo trato de darme a entender como ya lo escuchaste. Y el relato de Acab, de este rey, cuando tú oigas cómo está en la escritura, te vas a asombrar y vas a tener un vislumbre cómo sucede allá arriba, como si fuera una película. Yo quiero que tú te lo imagines para que te des cuenta que hay cosas más elevadas de lo que vemos aquí cotidianamente, día y noche, aquí en nuestro planeta Tierra, en nuestra vida común, doméstica, sencilla o complicada, dependiendo como el rol de cada quien. Y entonces, pues, me aparto de este renglón y paso al renglón de Mateo 24, guerra y rumores de guerra. Bueno, miren, amigos radioescuchas, ayer precisamente, a base de las intervenciones múltiples que hizo la ONU, Egipto y Sudán principalmente, y Estados Unidos también, estos 4 países más la ONU, hay también la Unión Europea, le echaron un montón al conflicto terrible que fue superior a la guerra entre Israel y los palestinos en el año 2014. Fue 3 o 4 veces superior, pero lograron un acuerdo momentáneo para atender los heridos, sacar los muertos, etcétera, todo eso. Hay una tregua que no sabemos si va a durar 2 días o 3 días o una semana, pero están decididos los palestinos a seguir bombardeando a Israel. Entonces, voy a hacer un resumen de qué cosa fue lo que sucedió en este par de semanas. Miren, en la guerra del año 2014 intervino solamente la organización terrorista Hamas. Y me parece, muy brevemente, pero también intervino la otra organización terrorista que se llama Hezbollah, que opera en el Líbano. El Líbano queda casi fronterizo con Siria, al norte de Israel o al sur de Israel, mientras que los palestinos operan en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un pedazo de tierra de 40 kilómetros de largo, como de aquí a Matitlán, por ejemplo, por 10 de ancho, como de aquí a Venustiano Carral, Sachorreras. Y ahí viven 2 millones de palestinos, pero ese terreno, esa superficie que acabo de mencionarte, es parte de la tierra prometida que el Creador le dio a Abraham en el pacto que hicieron, y que fue sellado con sangre del propio Abraham en el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión fue principalmente por la tierra. Bueno, pero eso es otro tema. Sin embargo,
en aras de la famosa paz, le cambiaron, gobiernos anteriores cambiaron paz por tierra y le dieron esa franja llamada Franja de Gaza. Bueno, pues desde ahí, casi 2000, escuchen, casi 2000, fueron 1900 y pico de cohetes, de bombas lanzadas desde esa Franja de Gaza a Israel. Y como nunca en anteriores bombardeos le han hecho tanto daño, ni sumando todos los bombardeos de las veces anteriores, de años anteriores, no le habían hecho tanto daño como ahora. Impactaron a Tel Aviv. Muertos fueron pocos, pero sí daños materiales sí han sido regulares. Sin embargo, como siempre, la peor parte la lleva, los palestinos llevan la peor parte. La contraofensiva de Israel fue que le destruyeron cerca de 300 almacenes y fábricas, o sea, sumando fábricas. Por un lado fabrican el armamento balístico, las bombas, todos los elementos, toda la logística que tiene que ver con para lanzar esas bombas, como flechas, vamos a decir, como flechas. Tenían varias fábricas y todo lo que salía, bueno, lo embodegaban, ¿no? Como acá los ingenios, sale el azúcar y la embodegan, pues ¿a dónde le van a meter? Ese armamento lo metían en bodegas. ¿Y saben qué? La inteligencia israelí, a través del Mossad, localizó con la tecnología y su capacidad y la inspiración del Ruach Kodesh, porque el Espíritu Santo está con su pueblo, que es Israel. Y le reventaron cerca de 300 almacenes y fábricas. Les reventaron todo eso. Entonces, pues le cortaron la vida a 5 de los líderes principales. La inteligencia logística humana, y claro que están que trinan los palestinos, ¿no? O sea, una cosa terrible. Ahora, la contraofensiva, repito, es por medio de bombardeo con aviones. Pero la defensiva, Israel incorporó un elemento que nunca había tenido. Es decir, ya sabemos que ya para el 2014 la famosa cúpula de hierro ya existía. Y la cúpula de hierro ahora también le fue muy útil, y de cada 2 misiles que enviaban en el bombardeo, la cúpula de hierro destruía 1. El otro lamentablemente caía. Pero, sin embargo, a pesar de que casi fueron 2000 cohetes lanzados, en total, Israel incorporó un elemento muy importante, que si no hubiera sido por ese elemento, las destrucciones hubieran sido peor de lo que el daño de lo que le han hecho estos casi 2000 cohetes lanzados a Israel. A ver, la operación la llamaron tanto el bombardeo con los aviones como los 2 sistemas de defensa, la cúpula de hierro y la onda de David. Ese es el nuevo aditamento de defensa que Israel le dio a sus generales, a su ejército, los científicos, para que el ejército pudiera también defender lo más posible y evitar más muertes masivas por estos bombardeos masivos desde la Franja de Gaza. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la cúpula de hierro, ya hemos dicho, ¿verdad?, cómo detiene en el aire, revienta los cohetes lanzados. Pero la cúpula de hierro solamente tiene capacidad a una distancia de 70 kilómetros. Si miren, si en las coordenadas, en la inteligencia de los líderes palestinos
dicen, bueno, la cúpula de hierro solamente tiene capacidad para reventarnos un cohete que mandemos a una distancia de 50 kilómetros, de 60 kilómetros y de 70, pero de 80 kilómetros o de 70 kilómetros en adelante no tiene potencia para llegar. Así que vamos a bombardear desde aquel otro ángulo donde no nos va a alcanzar la cúpula de hierro. Pero la inteligencia israelí descifró pues esta estrategia bélica por parte del enemigo. ¿Y qué creen? Preparó esta operación que le llamaron escudo y flecha. Escudo y flecha. El escudo es precisamente la cúpula de hierro, pero repito, limitada nada más a 70 kilómetros. Bueno, pues la onda de David llega más lejos. Tiene capacidad para que si le lanzan un cohete después de 70 kilómetros, 80, 90, 100, hasta 200 kilómetros, hasta allá alcanza la onda de David. Por eso le pusieron la onda, ¿no? Pues usted agarra una onda, ¿no? Un tirador, como antes nosotros bueno, éramos chamacos, y la onda lanza una piedra lejísima. Bueno, pues la onda de David sirvió de mucho, evitó muchas muertes, porque sin la onda de David, la cúpula de hierro no tendría capacidad. Habrían caído todos esos cohetes, cientos de cohetes, todos hubieran caído masivamente. Pero, por fortuna, y para el pueblo elegido, para el pueblo de Dios, la onda de David ha sido tremendamente útil. Bueno, me quedan 9 minutos solamente, pero de manera efectiva me quedan 7 minutos. En estos 7 minutos yo quiero decirte, amigo o amiga, que esto está muy crítico, está muy difícil. Y hace unos momentos antes de entrar al programa platiqué con una jovencita, platicamos, estaba aquí Dana también, y me asombró algo. Esa jovencita, ¿cuántos años calculas? ¿Unos 20? Esa joven. 24. Y resulta que está empapada. Yo no digo que por este programa, no, pero sí está empapada de cómo está de difícil esto, que va a haber falta de comida, falta de agua, enfermedades se van a multiplicar con plagas, con enfermedades, bacterias. O sea, el caos que viene y la necesidad de aprender cómo escapar por nuestra vida, conjuntamente con nuestra familia. Y me asombró. Ya no había tiempo de seguir platicando, pero bueno, si hay una oportunidad alguna vez, de todo modo le recomendamos que escuchara este programa. Si lo está escuchando, bueno, pues ahí está esa aportación importante. En Sudán siguen destrozando la nación por el egoísmo del poder, porque eran dos poderes que estaban gobernando, pero le nació la ambición a alguien, dice, no, ahora yo quiero el poder todo, ya no compartido. ¿Y quién es el que sufre más? La población de abajo principalmente. Entonces, ya ni decimos cómo está Rusia y Ucrania, eso sigue adelante. Y sigue potenciada la amenaza de Vladimir Putin, como me están derrotando con la guerra convencional, yo voy a ir más allá, ahora voy a ir con lo atómico, y ahí está la amenaza a este hombre. Y acuérdate que una bestia salvaje es más peligrosa cuando está herida. ¿Cuál es el símbolo de Rusia? Desde una perspectiva simbólica, valga la redundancia, conforme a la fuerza, a la ferocidad o a la descripción, conforme a un animal salvaje. ¿Cuál es la figura de Rusia? El oso. Entonces, un oso herido es más peligroso que cuando que no tiene ningún dolor y que opera por instinto, pero no tiene ningún dolor. No, herido con el dolor es más peligroso.
Así que en este momento Vladimir Putin es más peligroso. Es más peligroso todavía. Amigos, amigas, ahí está todo eso vigente, pues. Así están las cosas. Una aportación más que se me estaba pasando. La inteligencia israelí sabe que esto va a ir en aumento. Acuérdense el número místico que nos arroja el 2023, el número 7. Y acuérdense que les he enseñado, me he permitido enseñarles que el 2023 es determinativo para el resto de los años. Va a ir en aumento los 4 renglones que les di a conocer. De ahí se va a desprender todo esto para ir aumentando el fragor de aquello hasta llegar al 2030 y que haga su aparición el hombre que va a resolver todos estos problemas. Y entonces aplaudirle todo el mundo. No sé usted, nosotros no. Nosotros sabemos, por eso estos programas, que usted sepa la verdad y no caiga en esa trampa siniestra. Entonces Israel, sabiendo que lo que va a venir ahora, está operando tecnológicamente en un elemento que ya no va a ser a base de bombas. Ya eso lo van a seguir teniendo, pero se están centrando en una, vamos a decir, en una figura que está siendo común en estos días, pero con un avance tecnológico de punta. ¿Cuál es? El rayo láser. ¿Qué quiere decir láser? Láser es una palabra compuesta, L-A-S-E-R. Light activation. Y la S ya no me acuerdo, pero ¿saben qué? Es la luz activada. Es una luz activada a una potencialidad con su velocidad, conforme a la teoría de Einstein. La luz de su velocidad está demostrada científicamente, son 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues el láser ya de una manera confeccionada que queme, que perfore donde llegue, entonces simplemente no van a lanzar un cohete para interceptar a otro cohete. No, el enemigo lanza un cohete normal, convencional, con una carga atómica. El rayo láser lo apuntan y perfora el blindaje de ese cohete. Y al perforarlo con la luz activada, con la luz atómica casi, no va a ser atómica, porque no va a ser, no sería con neutrones, no se trata de neutrones, se trata de calor, un calor activado, generado a la velocidad de la luz, pero en una concentración extraordinaria que queme de tal manera que perfore. Y al perforar ese cohete enemigo, revienta en el aire. Así que ya no hay necesidad de fabricar cohetes, simplemente tener ese rayo láser, etcétera. Voy a tratar de dar más pormenores con el tiempo, porque ya no hay tiempo. 2 minutos, salgo en este momento. Tomás Ron para ustedes. Chabúa, me despido. Hasta la próxima. Y discúlpeme, me robé 15 minutos. Vine tarde, pero hasta la próxima. Estaremos temprano, si el Altísimo lo permite. Chabuato.